Vamos a leer hoy el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: «Extiende la mano». La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio que acabamos de leer es la cumbre de las 5 controversias narradas al comienzo del Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. 5 controversias en las que la novedad de Jesús es puesta en cuestión. ¿Por qué tus discípulos se comportan así? ¿Por qué haces tú esto o lo otro? El Evangelio es novedad, y toda novedad genera sorpresa, preguntas, y en muchos casos molestias, resistencias y hasta rechazos. La última línea del pasaje que acabo de leer, en Marcos 3:6, lo deja bien claro. Entonces los fariseos, saliendo, tuvieron enseguida un consejo con los herodianos contra él para hacerlo morir. Es el anuncio, el primer anuncio lejano de lo que será la muerte de Jesús. Ya se siente el tono sombrío de la muerte de Jesús, que estará en la cumbre de este relato según San Marcos junto con la resurrección. Los invito a que nos acerquemos con serenidad y con mucha atención a este relato de Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Estamos de nuevo en una sinagoga y en un día de sábado. No es la primera vez. Ya desde el primer relato de sanación en este evangelio, un exorcismo, nos encontrábamos en un sábado y en una sinagoga. Y esto se ha repetido otras veces más y en diversas circunstancias. En este contexto salta el problema ya repetido en los relatos anteriores. Un Jesús que parece contravenir las normas, particularmente la norma del sábado, que es de gran valor para la piedad, para la religión hebrea. La última frase de Jesús, a propósito, en la controversia anterior, había sido, miremosla en Marcos 2, 27, 28. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esa fue la respuesta de Jesús frente a sus acusadores. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Con esta frase Jesús dejó claro, bien claro, que en el centro no está la norma, sino el ser humano. O mejor, que en el centro de la ley de Dios, de la norma de Dios, está el interés por el ser humano. Y esta es la orientación de la ley, porque el querer de Dios es precisamente salvar a la humanidad creada por Él, como lo vamos a ver enseguida, que se explica en el pasaje de hoy. Pero también, llamo la atención sobre esto, en esa misma frase, Jesús ha afirmado de dónde proviene su autoridad para hacer lo que hace, aun contraviniendo algunas prácticas religiosas establecidas. ¿De dónde proviene este comportamiento de Jesús, que puede ser chocante para las autoridades religiosas? Proviene de su relación directa con Dios.
Si para los fariseos sus comportamientos y sus consideraciones provienen de su interpretación de la Torá a través de la tradición oral, Jesús, por su parte, al evocar el atributo de Hijo del Hombre, muestra que tiene una autoridad superior que nace de un vínculo directo con Dios. Y esta libertad de Jesús es interpretada por los fariseos como un pretexto para acusarlo y tomar la decisión drástica de matarlo, como se dice claramente en la conclusión de nuestro episodio de hoy. Saliendo de allí, los fariseos se confabularon con los herodianos para ver cómo darle muerte. Pero vamos a mirar ahora de manera más cercana, vamos a ponerle la lupa a nuestro pasaje de Marcos 3, 1 al 6. Los protagonistas del drama son tres: Jesús, un hombre que tiene la mano paralizada, decimos la mano seca, y los fariseos. Hay una multitud dentro de la cual que participan en el culto sinagogal del sábado, y entre ellos se destacan los fariseos. Podemos ver aquí un juego de contrastes: la entrada y la salida de la sinagoga, principio y el final. Podemos notar también el cruce de miradas, 2 veces hay cruce de miradas. En tercer lugar podemos destacar la enfermedad que es curada, enfermedad y sanación, y también el debate sobre 2 alternativas: el hacer el bien o el mal, o la voluntad de salvar y de matar. Todo nuestro pasaje está construido a partir de este juego de contrastes. Pero el foco está en la pregunta misma que hace Jesús: ¿qué está permitido en sábado? ¿Qué es lo que es según la ley de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Qué es lo lícito? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarle morir? La relación de Jesús con el hombre de la mano paralizada y la relación de los fariseos con Jesús personifican estas 2 alternativas planteadas en la pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Por una parte, Jesús deja clara su firme voluntad de sanar a esta persona discapacitada. No importa que sea un sábado. Lo que Jesús tiene en vista es el acontecer del reino que se expresa en sanaciones, en restauración de la integridad, de la salud, en todos los sentidos de la vida de una persona. Es una lección que le hace frente a cada situación concreta, una vez que discierne que hay una necesidad que lo interpela. Y así Jesús se manifiesta de forma más clara con su señorío y su autoridad. Pero por otra parte, vemos cómo los fariseos se oponen a que Jesús haga el bien, y terminan con la decisión, que ya he evocado aquí, de matar a Jesús. Ellos, celosos guardianes de la ley, estaban allí solamente para espiar a Jesús, y para pillar su fractura de la norma del sábado. No les importaba más. Y desde esta óptica, Jesús les dio motivo. Profundicemos en esta doble relación. Primero, la relación de Jesús con el hombre de la mano seca. A diferencia de otras curaciones, en esta ocasión, no es el enfermo ni sus acompañantes los que piden la sanación. Hasta ahora, en el relato del Evangelio, Jesús siempre se ha dejado interpelar y ha respondido. Esta vez todo es iniciativa de él. Es Jesús quien ve, quien determina a ese hombre de la mano paralizada que estaba en medio de la gente. Es Jesús quien le habla con un imperativo: ponte en el centro. Y esto para que todos vean. Y es Jesús quien lo sana. Estas acciones dejan muy clara una toma de posición por parte de Jesús. Él mismo responde a la pregunta con acciones.
Es una explicación, de hecho, de lo último que él había afirmado sobre el sábado hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, y también sobre su señorío sobre el sábado. Jesús pone en el centro al hombre. No es el sábado, no es el hombre para el sábado, sino el sábado en función del hombre. Es decir, el querer de Dios es ese, ocuparse del ser humano. Y un detalle interesante es que Jesús se ocupa, atención con esto, se ocupa de la mano de un hombre. No se dice cuál mano. Tenemos la versión de Lucas que va a ser más específica. Lo importante es que esta persona está discapacitada. Y todos sabemos las consecuencias de una discapacidad. Pues bien, en la simbología bíblica, tomen nota, la mano es la sede del actuar. Esto nos lo ha enseñado la antropología cultural bíblica. La mano es la sede del actuar, del crear, de las relaciones, de la responsabilidad. Por lo tanto, esta persona, a causa de su discapacidad, podría representar aquí a todos los que quedan excluidos de esta dimensión de la existencia. Pero además del detalle de la mano, hay otro más que juega un papel importante en esta escena. Ya aludí antes a esto y ahora lo quiero retomar. Las miradas. El cruce de las miradas. Miremos. En el capítulo 3, versículo 1, se apela al lector, a nosotros los lectores. El lector que es invitado a posar la mirada en los tres personajes protagonistas. Jesús, el hombre de la mano seca, que debe estar en algún rincón de la sinagoga en medio de la multitud, y la presencia amenazante de los fariseos. Al principio no se dice que los espías que están allí con una mirada claramente negativa y maliciosa sean los fariseos. Esto se aclara solamente al final. Lo que sí sabemos es que esa mirada tiene como intención hacer una acusación. Ahora bien, ante la mirada negativa de los fariseos, Jesús responde con una mirada interrogativa, capaz de abrazar a todos los presentes y de provocarlos no solo con una pregunta, sino con un mensaje de cólera, de rabia, que descalifica esa dureza de corazón que no puede más que generar muerte. Tenemos entonces la mirada que acusa, el silencio, la dureza de corazón por parte de los fariseos. Y por parte de Jesús, la decisión firme de salvar. Pero también, como hemos visto, la ira y la profunda tristeza que le genera esta actitud negativa, resistente de los fariseos, sintetizado en la frase, dureza de corazón. Pues no se necesita más explicaciones. La respuesta a la pregunta de Jesús queda en manos ahora del auditorio y de todos los que estamos escuchando el Evangelio. Está en el capítulo 3, versículo 5. Jesús que levanta la mirada y pregunta, ¿es lícito en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar a alguien o matarlo? Las pistas están dadas. Y ahora, pues que cada uno responda. Pero antes de terminar, permítame todavía más, para que maduremos nuestra respuesta, observemos en el texto, como conclusión, dos actitudes contrastantes. Dos actitudes contrastantes que el narrador de Marcos ha dejado precisamente para el final del relato. El relato contrasta finamente dos actitudes. La de los fariseos, que es la de la dureza de corazón, y la de Jesús, que es la rabia que se vuelve tristeza. El corazón de estos autoproclamados custodios de la ley es duro. Ellos están interesados en preservar su estructura religiosa tradicional, rígida. Las cosas no pueden cambiar. Ciertamente no están interesados en ese pobre hombre de la mano seca. A ellos no les interesa el dolor de la gente. Son duros también con este carpintero que se ha convertido en profeta al interpretar
la ley no de forma casuística como ellos, sino buscar el corazón, el querer de Dios, del cual Él es el intérprete autorizado, porque es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Ellos son duros con este carpintero y buscan motivos para discutir su comportamiento. Son incapaces de cuestionarse a sí mismos. Ante una objeción llena de sentido común, ante una pregunta, ¿qué es lo lícito? ¿Hacer el bien o el mal? ¿De salvar una vida o dejarla morir? Ellos no encuentran nada mejor que hacer silencio, un silencio extraño. Y finalmente entendemos el porqué de ese silencio. Ellos planean la muerte de Jesús. Eligen no el bien sino el mal. Eligen no el salvar vidas, sino el matar. Por otro lado, vemos cómo el corazón de Jesús, qué bonito esto, el corazón de Jesús también es manifestado, desvelado en esta escena del Evangelio. Dice nuestro evangelista Marcos, que cuando Jesús hizo la pregunta y no le respondieron, se quedaron en silencio, Jesús echando en torno una mirada de ira, dice el evangelista, una mirada de ira, y dolido por la dureza del corazón, le dice al hombre, extiende la mano. Jesús sintió rabia y tristeza. Lo dice el versículo 5. Vemos a un Jesús que vive emociones intensas en el cuerpo. Un Jesús que no teme experimentar emociones fuertes, como la rabia y la tristeza. Y esto no nos debe escandalizar. Si vemos a un Jesús también que se alegra, también podemos ver a un Jesús triste. Si vemos a un Jesús que felicita y que salta, también a un Jesús con rabia. No es una cosa mala. Es una emoción, y una emoción que tiene aquí su sentido. Es todo lo contrario del grupo que Jesús tiene al frente, y que está descrito por el endurecimiento del corazón. El corazón de Jesús no es duro, no es insensible. Por eso se presenta así. ¿Le da rabia por la dureza de los otros? ¿Puede uno ponerse contento frente a la injusticia? Claro que no, a uno le da rabia, y eso es de Dios también. Dios también siente ira frente a lo que está mal hecho, y tristeza también. Jesús, frente al corazón duro de los otros, frente al corazón insensible de los otros, muestra una gran insensibilidad. Los otros son del corazón duro, tienen el corazón duro. Una insensibilidad, lo digo mejor ahora, que los hace incapaces de cualquier participación emocional en la realidad de los otros. Por eso es importante este rasgo de Jesús. La ira y la tristeza, escúcheme bien, la ira y la tristeza son la forma de la compasión de Jesús por unos y por otros. La ira es la compasión, que abrazando a un ser humano discapacitado, rechaza la injusticia, rechaza el horror, se resiste al absurdo de la existencia. Yo no puedo ser de palo ni tener corazón de piedra frente a una persona que está enferma o que se está muriendo, o en este caso no se estaba muriendo, pero tenía una limitación, una discapacidad. No puede no importarme. La ira podría inclinar a Jesús sobre sí mismo, arriesgándolo a implosionar en un conflicto o a entrar en el gangrenoso sentimiento del rencor. Pero el evangelista dice que Jesús pasa de la ira a la tristeza. Ojo, de la ira a la tristeza. Jesús elabora esta emoción y lo elabora en un gesto de cuidado a favor del otro, del ser humano necesitado. Para Jesús las emociones son una de las maneras como lleva a cabo su conocimiento, su aproximación a la realidad. Para Jesús, en primer lugar, no está un sistema de valores, ni una organización social o una institución religiosa que se puede convertir en el disfraz de una búsqueda de poder, sino el ser humano para el cual está hecho el sábado, el ser humano que se encuentra frente a él y que tiene una necesidad,
y que no se puede dejar morir, el ser humano del cual él siente con mayor intensidad su realidad herida. Ahora sí, queda aquí la pregunta para que cada uno la pueda responder, de corazón, con sinceridad. ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo que está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a una persona o dejarla morir? Que el Señor te bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.